Bueno, evidentemente hay cifras y hay valoraciones distintas también entre gobierno y oposición sobre lo que se ha hecho en la reconstrucción en los 4 años del maremoto y del terremoto del 27 de febrero. Queremos tener todos los puntos de vista presentes en Serena Chile. Estamos junto al presidente de la UDI, el diputado Patricio Melero. Diputado, buenas tardes. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. Hablábamos recién con el diputado Alex y él nos decía que en sus cálculos la reconstrucción en términos de viviendas solamente llega al 78% si es que consideramos las viviendas que hubo que reconstruir y que están entregadas solamente. Con ese cálculo no se llega al 90 y tanto %. ¿Es correcto? ¿Es eso en lo que hay que fijarse? Daniel, deme 20 segundos primero para poner un primer eje en que hoy día es sin duda un día de duelo para muchas familias chilenas. Se han cumplido 4 años, más de 500 compatriotas fallecieron el mismo día o después del terremoto y el maremoto, y creo que la primera palabra tiene que estar de solidaridad y de apoyo a ellos. Dicho eso, creo sin duda que también es necesario, como lo ha hecho el presidente de la República, efectuar un balance de la reconstrucción. Y lo cierto es que, cifras más, cifras menos, yo no puedo responsablemente dejar de creerle al ministro de la Vivienda. Más allá, yo escuchaba a mi antecesor aquí, al diputado Patricio le decía que él, con equipos de él, con ingenieros, con arquitectos. Yo no tengo ninguna razón, Daniel, para no creerle a los ingenieros, a los arquitectos, a los profesionales del organismo del Estado responsable de la construcción, que es el Ministerio de la Vivienda, quien oficialmente, en palabra de su ministro, en el día de hoy ha dicho que el 90% de las 222.000 familias damnificadas vive hoy día en sus nuevas casas, y casi el 10% restante ve cómo se levantan sus nuevas viviendas. Y están acá el detalle, se han dado las cifras. Entonces, a mí me parece que esto de estar cicateando las cifras, que son aquí un poco más, lo importante, lo sustancial, es que 4 años después del terremoto y del maremoto, de una magnitud, como se ha dicho ya, de escala mundial, esté prácticamente reconstruido el país enteramente, restando todavía un saldo. Que el gobierno lo dice, me falta un 10%, si el gobierno nos está mandando las partes. Hay un avance, dicen, en la reconstrucción de viviendas del 96%, pero solamente terminadas y viviendo un 90%. Sumémosle a eso 2 cosas que me parecen adicionales, Daniel. No solamente cuantitativamente, sino que cualitativamente. Viviendas más grandes, más dignas, con calefón, con mejores terminaciones, viviendas del siglo XXI, que se han hecho con esmero y con mucho trabajo por darle mayor dignidad. Y una decisión política que yo recuerdo en el primer año después del terremoto, en el 2011, fue motivo de mucha discusión. Si se desarraigaba y se construían grandes poblaciones o si se entregaban muchas de esas viviendas en los lugares mismos. Y hay 50.000 casas que se construyeron en sitio propio, que es complejo, Daniel, porque... ¿Qué es más difícil? ¿Se sacrificó algo de rapidez claro, a cambio de eso? O sea, si no, podía haber un porcentaje mayor de reconstrucción. Porque la gente quiere seguir viviendo en su barrio y en su entorno. Fue una decisión muy humana, creo yo, del punto de vista de también no solamente pensar en la vivienda, sino que también en el lugar donde se vivía. Así que creo yo que el balance es positivo. Dicho eso, la expresidenta Bachelet hoy ha hablado y ha denunciado que hay un uso político de esta tragedia. ¿Qué contesta usted? Yo creo que ha habido mezquindad política. ¿De quién? Y falta de autocrítica. ¿De ella? Quiero señalarlo en el contexto general y también particular de ella. En el sentido de que cuando digo que ha faltado mezquindad política para reconocer que, tal como la presidenta Bachelet lo ha dicho hoy día, el gobierno lo hizo bien en la reconstrucción. Eso no se ha reconocido, creo yo, en la magnitud como recién hoy día se hizo. Y se está mirando las cifras chicas y no se está reconociendo, creo yo, un trabajo de magnitud. Y falta autocrítica también porque los gobiernos de la concertación tuvieron y enfrentaron también catástrofes como Tocopilla y otras, y lo hicieron, Daniel, francamente muy mal. Y mucho de lo que ocurrió en los días siguientes al maremoto fue también la expresión de una falta de preparación de la Oficina Nacional de Emergencia, de actuar, digamos, con un país que tenemos conciencia de que está sujeto a este tipo de fenómenos. Entonces, me parece que hoy día desembarcar toda esta crítica y acusar de uso político a un presidente que termina su mandato y da cuenta de lo que hizo en un tema muy sensible que cruzó todo su gobierno, que cruzó todas las leyes de presupuesto. Hubo que destinar muchos miles y millones de dólares, acá se dio hoy día la cifra, 2.500 millones de dólares hubo que destinar a la reconstrucción que se podrían haber destinado a otras cosas. Entonces me parece que hay que mirarlo con más altura de miras y no en una visión a veces tan
en fin, carente de esta autocrítica, como he señalado. Entiendo que cuando habla de que ha habido mezquindad, no se refiere a las palabras de hoy de la presidenta Bachelet, que sí hizo esta declaración, como usted decía. Cuando habla de falta de autocrítica, ¿sí se está refiriendo concretamente a ella? Sí, porque yo creo que a ella le costó mucho asumir las falencias que tuvo, las decisiones que ella adoptó o dejó de adoptar el mismo día del 27 de febrero. Yo me doy cuenta, Daniel, que gobernar es una tarea muy difícil, y más aún en una situación tan crítica como la de un terremoto. Pero todos vimos lo que ocurrió esa noche, y creo que faltó un poco más de capacidad de ella de disculparse ante la ciudadanía, de asumir en una forma distinta lo que fue todo este proceso. Cuando se le habla hoy nuevamente y se le pregunta si le va a pedir perdón a las víctimas, ella dice que lo importante es que actúe la justicia. ¿Qué le parece eso? El perdón, Daniel, es una acción individual. Si la presidenta Bachelet no siente necesidad de pedir perdón o disculparse ante los ciudadanos, yo lo respeto, puedo no compartirlo. Sin duda que los tribunales de justicia van a actuar, pero la actitud de perdón tiene un componente más que de justicia, un componente más humano, de decir, mire, aquí yo fallé, yo pido disculpas por eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente uno quizás podría esperar una actitud de ese tipo, yo no se lo reprocho, creo que es una cosa que uno la siente o no la siente, ella probablemente no la siente necesaria hacerla, no la hizo ni antes ni ahora, y está en su derecho de actuar así. ¿Podríamos esperar también esa actitud de los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Se lo pregunto porque tuvimos entrevistado a Ascanio Cavallo hace un rato aquí en CNN Chile, y él hacía un catastro bastante detallado de las graves falencias que hubo también en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Ha faltado también ahí alguna autocrítica más fuerte, algún mea culpa sobre lo que pasó esa noche? Creo que son hechos distintos. Probablemente siempre cuando hay una responsabilidad que se deja de ejercer, uno tiene como autoridad que responder, ¿no? Frente a eso. Creo que la falta de autocrítica no es exclusiva ni excluyente sobre la presidenta Bachelet en su momento o sobre su gobierno, también puede tener que ver con otros organismos del Estado como lo que usted menciona, pero digamos también, Daniel, que esas Fuerzas Armadas son subordinadas, responden a un mando que ejerce la Presidenta de la República, el Ministro de Defensa, en fin, la autoridad política de quien dependen, no tienen tanta libertad como para llegar y actuar. Se ha criticado mucho, por ejemplo, el hecho de que Michelle Bachelet en su momento no haya permitido que salieran las Fuerzas Armadas a imponer el orden cuando se estaba generando una situación de saqueo y de robo que fue muy impresionante, como usted recordará. Bueno, el jefe de la fuerza no se manda solo, sino se le daba la orden de salir y poner orden, y esa orden obviamente demoró en darse. Claro, pero esa madrugada, por ejemplo, la acción del comandante en jefe de la Armada, que en sus propias palabras se relajó, y mientras la Escuadra Nacional estaba en su momento de mayor vulnerabilidad, probablemente en un siglo, el comandante en jefe de la Armada no estaba en su puesto de mando. Bueno, yo creo que sin duda, por eso he dicho, no es una mirada exclusiva sobre la jefa de Estado o sobre su mando, sino que también puede involucrar a otras autoridades, pero vuelvo a insistirte, en general el perdón, Daniel, es una situación que tiene que surgir de una acción individual más que de una acción colectiva. Diputado Patricio Melero, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Viene ahora Matilde Burgos en CNN Chile, y a las 10 de la noche nos reencontramos en CNN Prime.